Las palabras de mi hija de 7 años hicieron que 30 invitados a la fiesta se quedaran helados. El abuelo también empujó a mi hermanito al lago. Por eso ya no está. El pastel de cumpleaños quedó olvidado mientras mi suegro se ponía pálido. Soy Melinda, y lo que pasó en la fiesta del 10º cumpleaños de mi hijo no solo arruinó una celebración, sino que expuso un asesinato que todos habían creído que fue un accidente. Pero déjenme retroceder un momento, porque necesitan entender a las personas de esta historia para comprender por qué esas palabras lo cambiaron todo. Mi hijo Brody acababa de cumplir 10 años ese día. Tiene el cabello rubio cenizo y la naturaleza gentil de su padre, el tipo de niño que rescata lombrices de las banquetas después de la lluvia. Desde que su papá murió hace 2 años, Brody había desarrollado un miedo al agua que ninguna persuasión podía curar. Las clases de natación estaban descartadas, incluso la hora del baño se había convertido en una negociación. Luego está mi hija Piper, 7 años, con rizos oscuros y ojos que lo ven todo. Siempre había sido parlanchina, la niña que narraba cada uno de sus pensamientos hasta que Tommy murió. Después, se volvió más selectiva al hablar, especialmente con ciertas personas. Pause 400, pensé que era el duelo. Estaba equivocada. Earl Luchins, mi suegro, medía 1.88 y tenía manos ásperas por trabajar 40 años en una cerería antes de ser supervisor. Para él, las lágrimas eran debilidad y nadar una habilidad de supervivencia que todo niño debía dominar para los 5 años. Había criado a Tommy y a su hermano menor Nathan con mano de hierro y una lengua afilada. Nathan se había ahogado a los 4 años, una tragedia que supuestamente ablandó a Earl. Otra mentira que todos creímos. Mi suegra Dolly era lo opuesto a Earl en todos los sentidos, de voz suave donde él era ruidoso, gentil donde él era duro. Había pasado 43 años poniendo excusas por su temperamento, suavizando sus asperezas con galletas y palabras amables. Así es Earl, decía ella cuando él hacía llorar a Brody con sus críticas. Mi hermana Roxane había manejado 3 horas para ayudar con la fiesta. Es enfermera, 4 años mayor que yo y nunca había confiado en Earl. Algo no cuadra con el accidente de Tommy. Me lo había dicho más de una vez. Los nadadores expertos no se caen del bote y se ahogan nomás. Pero yo había ignorado sus sospechas, incapaz de procesar la pérdida de Tommy por algo que no fuera una terrible mala suerte. Tommy tendría 36 años ahora. Era el tipo de padre que le enseñaba a Brody trucos de cartas y jugaba a la hora del té con Piper, usando una tiara de plástico sin quejarse. Había heredado la ferretería de su abuelo materno, ignorando a Earl por completo, lo que había creado una tensión que yo fingía no notar. Tommy había planeado enseñarle a Brody a nadar el verano que murió. Con gentileza y paciencia, me había prometido, no como me enseñó mi papá. La mañana de la fiesta, la casa era un hervidero de preparativos. Vendrían 30 invitados, la mayoría familias de la escuela de Brody y parientes. Había cubierto nuestro patio trasero suburbano con decoraciones de superhéroes. La alberca brillaba bajo el sol de agosto, aunque sabía que Brody no se acercaría a ella. De hecho, había considerado cubrirla, pero decidí que eso convertiría su miedo en el centro de atención de su día especial. «Mamá, ¿y si el abuelo dice algo sobre que no nadé?», preguntó Brody mientras poníamos las sillas. «Yo me encargo del abuelo», le prometí, apretándole el hombro. «Este es tu día, son tus reglas». Piper me ayudó a acomodar los cupcakes en la mesa, tarareando en voz baja. Había elegido su vestido favorito, el que tiene arcoíris. «¿Va a venir el abuelo Earl?», había preguntado, con voz bajita. «Sí, cariño, pero la tía Roxane también estará aquí». Ella asintió, pareciendo calcular algo en su cabeza. «Está bien, mami». Los primeros invitados llegaron a las 2. Los niños atacaron inmediatamente el brincolín mientras los padres se reunían en el patio con bebidas. Todo se sentía normal, incluso alegre. Por primera vez desde el funeral de Tommy, en nuestra casa había risas. Earl y Dolly llegaron a las 2:30. Earl traía un regalo mal envuelto que obviamente era una caña de pescar. Se me revolvió el estómago. De todos los regalos desatinados para un niño cuyo padre se ahogó en un viaje de pesca. Pero sonreí, abracé a Dolly y acepté la brusca palmada de Earl en mi hombro. «La casa se ve bien, Melinda. A Tommy le gustaría ver que la mantienen bien». «Gracias, Earl». Observó la fiesta. Sus ojos se posaron en la alberca donde los niños chapoteaban. «¿Brody está ahí nadando?» «Está en el brincolín». La mandíbula de Earl se tensó.
Esa mirada que había visto tantas veces antes. La que precedía a un sermón sobre la debilidad, sobre lo que hace a un hombre de verdad, sobre cómo su generación no consentía a los niños. Me preparé para lo que venía, sin imaginar que terminaría con patrullas en mi entrada y el terrible secreto de mi hija finalmente encontrando su voz. Se suponía que era la primera fiesta de cumpleaños de verdad de Brody desde que Tommy murió hace 2 años. Había pasado semanas planeando cada detalle, decidida a que fuera perfecta. El pastel de 3 pisos me había tomado 4 intentos para que quedara bien, cada piso con un tema de superhéroe diferente. El brincolín costó más de lo que debería haber gastado, pero ver la cara de Brody cuando llegó el camión de reparto hizo que valiera la pena cada centavo. «Mamá, ¿tengo que meterme a la alberca?», Brody me había preguntado esa mañana al poner las mesas en el césped, y sus ojos cafés buscaban mi consuelo. «Claro que no, cariño, es tu fiesta. Tú decides qué haces y qué no haces». La verdad caló más hondo que su simple pregunta. Brody no se había acercado al agua desde que su padre se ahogó en el lago Garrison. Tommy había ido a pescar con Earl en lo que debería haber sido una mañana de sábado cualquiera en junio. Padre e hijo creando lazos con béisbol y cerveza. Solo que únicamente Earl regresó. Dijeron que Tommy se había levantado demasiado rápido, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza en el borde del bote antes de caer al agua profunda. Earl afirmó que saltó de inmediato, pero que no pudo encontrar a Tommy en el lago turbio. Para cuando llegaron los buzos de rescate, ya era demasiado tarde. Mi hermana Roxanne me ayudó a colgar series de luces entre los árboles, creando un dosel de estrellas para cuando llegara la noche. ¿Estás segura de que quieres que Earl esté aquí?, preguntó ella, enrollando un alambre alrededor de una rama. Después de todo, es el abuelo de Brody. Piense lo que piense de Earl, no puedo excluirlo del cumpleaños número 10 de su nieto. Roxanne ajustó una sección de luces que colgaba. Tommy entendería si lo hicieras. Tal vez, pero intento mantener a la familia unida por los niños. Ya han perdido suficiente. Ella asintió, pero no parecía convencida. Roxanne había sido la que me recogió del hospital después de que identifiqué el cuerpo de Tommy. Me abrazó mientras yo gritaba en su carro, incapaz de conducir a casa para decirles a mis hijos que su padre nunca volvería. Desde entonces, vigilaba a Earl como un halcón en cada reunión familiar, sospechando de su historia, pero sin tener pruebas de nada siniestro. La fiesta empezó a las 2 en punto. Los Henderson llegaron primero con sus hijos gemelos, seguidos por los Nguyen, los Peterson y la mitad de la clase de 4º grado de Brody. Pronto nuestro patio trasero se transformó en un alegre caos. Los niños saltaban y gritaban felices, mientras los padres conversaban en grupos, con bebidas frías, sudando al calor texano. Estaba rellenando la jarra de limonada cuando vi a Piper sentada sola bajo el roble, mirando jugar a los otros niños. Últimamente lo hacía más seguido, observar en lugar de participar. El psicólogo infantil dijo que era normal que los niños en duelo se aislaran, pero algo en su vigilancia parecía diferente, casi protectora. «Oye, mi niña», le dije sentándome a su lado en el pasto, «¿quieres meterte al brincolín?». Negó con la cabeza. Su vestido de arcoíris se extendía a su alrededor como pétalos de flor. «Estoy esperando al abuelo Earl. Llegará pronto. ¿Estás emocionada de verlo?». Piper jugueteaba con el pasto. «La abuela Dolly hace buenas galletas». No era una respuesta a mi pregunta, pero había aprendido a no presionar. Piper hablaría cuando estuviera lista. Siempre lo había hecho antes de que Tommy muriera. Ahora, las palabras parecían costarle algo, especialmente cerca de ciertas personas. Earl y Dolly llegaron a las 2:30. Su sedán plateado se estacionó detrás de 3 minivans. Earl salió primero, erguido con sus pantalones caqui planchados y su playera tipo polo, el mismo atuendo que usaba en cada evento familiar. Dolly la seguía con un platón cubierto que yo sabía que contenía su famosa ensalada de papa. «Ahí está mi niño grande». La voz de Earl retumbó por el patio cuando vio a Brody salir del brincolín. Se acercó a grandes zancadas y alborotó el cabello sudoroso de Brody. 10 años. Cuando yo tenía 10 años, cruzaba ríos nadando y atrapaba peces con mis propias manos. Brody se encogió un poco, su corona de cumpleaños se ladeó. «Gracias por venir, abuelo». «Te traje algo especial», dijo Earl, levantando la caña de pescar envuelta como un trofeo. «Es hora de que aprendas a ser un verdadero hombre de campo como tu padre». Vi la cara de Brody desanimarse, pero logró dar un gracias educado. Luego Dolly lo abrazó, deslizando un billete de $20 en su bolsillo con un guiño.
Para lo que realmente quieras, susurró ella. La fiesta continuó sin problemas durante la siguiente hora. Jugamos a ponerle el escudo al Capitán América, hicimos una guerra de globos de agua lejos de la alberca, y cantamos las mañanitas con 30 voces fuertes. Brody sonrió radiante mientras soplaba las velas, pidiendo un deseo que sospechaba que involucraba de alguna manera que su padre estuviera allí. Todo cambió después de que se sirvió el pastel. Los adultos se acomodaron en sillas de jardín mientras los niños corrían por el azúcar. Estaba en la cocina por más servilletas cuando oí la voz de Earl sobre el ruido de la fiesta. Ese tono que reconocía demasiado bien. El que significaba que alguien no estaba a la altura de sus estándares. Todo cambió después del pastel. Los niños jugaban junto a la alberca mientras los adultos platicaban en el patio, y yo estaba en la cocina buscando más bebidas cuando oí la voz de Earl sobresalir por encima del ruido de la fiesta con ese tono que conocía demasiado bien. El niño necesita hacerse más rudo, Melinda. No puede tenerle miedo a todo toda su vida. Salí corriendo y encontré a Earl junto a la alberca con Brody. Mi hijo retrocedía, su capa de superhéroe se arrastraba por el concreto, su cara pálida a pesar del calor. Un círculo de niños había dejado de jugar para mirar, y varios padres se habían volteado en sus sillas. No quiero nadar, abuelo. Mamá dijo que no tengo que hacerlo. Tu mamá te está haciendo blando. Tu papá habría querido que fueras fuerte. Tommy nadaba a los 5 años y competía a los 8. Mírate. 10 años y con miedo a una alberca como un niño pequeño. Earl, por favor, dije, acercándome a ellos rápidamente. No hagamos esto hoy. Se volteó hacia mí, con la cara roja y la mandíbula apretada. Estás criando a un cobarde. Tommy estaría avergonzado. El padre del niño se ahogó y ahora no se mete ni a la alberca. Eso no es sanar, es esconderse. No te atrevas. Roxane dio un paso adelante desde donde estaba parada cerca de la cerca. No te atrevas a invocar el nombre de Tommy para intimidar a su hijo. Earl se rió, pero fue una risa áspera y burlona. ¿Intimidar? Estoy tratando de ayudar al niño. Ustedes las mujeres, siempre consintiendo, siempre protegiendo. Por eso los niños de hoy crecen débiles, sin carácter, sin agallas. Los otros padres miraban ahora con expresiones incómodas. Jennifer Henderson sacó su teléfono, seguro para decirle a su esposo que viniera por los niños y se fueran. Pero entonces Martin Gullen comenzó a grabar, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. En segundos, aparecieron otros 4 teléfonos. Earl agarró el brazo de Brody, sus dedos gruesos envolviendo la delgada muñeca de mi hijo. Solo necesita un pequeño empujón, eso es todo. Hundirse o nadar, así aprendimos en mis tiempos. Mi padre me arrojó de un muelle cuando tenía 6 años. Lo mejor que hizo por mí. Abuelo, no, gritó Brody, tratando de zafarse. Te lo pido, no sé nadar. No quiero, de eso se trata. Aprenderás rápido cuando no tengas otra opción. El miedo está en tu cabeza, muchacho. Tu papá entendía eso. Bueno, casi lo entendía. Algo en la forma en que dijo esa última parte me heló la sangre. Había desprecio en su voz. El mismo tono que había usado cuando Tommy anunció que se haría cargo de la ferretería en lugar de vendérsela a la cadena que Earl había estado impulsando misteriosamente. Suelta a mi hijo, Earl, ahora, ¿ok? ¿Lo consentirás más? Mira a tu alrededor, Melinda. Todos estos niños nadando excepto el tuyo. Es vergonzoso. Tommy ya habría arreglado esto si no hubiera sido tan malditamente descuidado en ese bote. Detente. Piper gritó de repente desde el otro lado del patio. Todos se voltearon a verla. Estaba de pie, rígida, con sus pequeños puños apretados. Deja de ser malo con Brody. Piper, cariño, entra, dijo Dolly nerviosa, acercándose a su nieta. No, siempre es malo. Siempre diciendo cosas malas de papá y siendo malo con Brody. Y, antes de que alguien pudiera detenerlo, Earl empujó a Brody con fuerza a la parte honda. Mi hijo cayó al agua con un chapoteo, entrando en pánico de inmediato, pataleando salvajemente, su boca abriéndose en un grito que se llenó de agua. Se hundió, salió jadeando, se hundió de nuevo. Aprende a nadar o ahógate, le gritó Earl al niño que luchaba. Luego más bajo, pero aún audible para los que estábamos cerca. Pause 400, como tu madre debería haberlo hecho. Pause 600, me zambullí completamente vestida así. Mi vestido de verano se ondulaba a mi alrededor mientras nadaba hacia mi hijo que se ahogaba. Brody estaba en pánico total. Sus brazos se agitaban, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Lo agarré de los brazos y pataleé fuerte hacia la orilla,
donde 3 padres ya hincados nos esperaban para sacarnos. Brody se aferró a mí, tosiendo y sollozando. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué te pasa?, le grité a Earl, sosteniendo a mi hijo traumatizado. El niño necesitaba enfrentar sus miedos. Se defendió Earl, aunque su voz había perdido algo de convicción al ver las caras horrorizadas a su alrededor. Yo estaba ahí mismo. No habría pasado nada. Me habría lanzado si realmente hubiera necesitado ayuda. «Como te lanzaste por Tommy», replicó Roxane, con su teléfono grabando todo ahora. La fiesta quedó en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de las cámaras de los teléfonos capturando la escena y la respiración agitada de Brody contra mi hombro empapado. El agua goteaba de mi cabello sobre el concreto caliente. Cada gota parecía hacer eco en el terrible silencio. Envolví a Brody en una toalla, sosteniéndolo mientras temblaba contra mí, sus lágrimas mezclándose con el agua de la alberca que aún goteaba de su cabello. Los otros padres murmuraban entre sí, algunos ya recogiendo a sus hijos y dirigiéndose hacia la puerta. Jennifer Henderson cargó a sus gemelos, sin decir una palabra, lanzándole a Earl una mirada de puro asco. Martin Guyen mantuvo su teléfono apuntándonos, documentándolo todo. Fue entonces cuando me di cuenta de Piper. Estaba parada, completamente inmóvil, junto a la mesa de postres, mirando a Earl con una expresión que nunca antes había visto en su joven rostro. No era miedo ni tristeza. Era pura rabia concentrada, del tipo que parecía demasiado grande para que su pequeño cuerpo la contuviera. «Eres un hombre malo», dijo en voz baja, pero su voz se escuchó en todo el patio silencioso. «Ahora, Piper, cariño». Dolly intentó intervenir, caminando hacia ella con los brazos abiertos. El abuelo solo intentaba ayudar. A veces los adultos cometen errores cuando intentan enseñar lecciones importantes. «No», Piper gritó, retrocediendo lejos de su abuela. «Es malo. Empuja a la gente». Empujó a Brody igual que los empujó a ellos. «Piper, cariño, ven aquí», la llamé, todavía sosteniendo a Brody, que tenía la cara hundida en mi hombro mojado. Pero estaba a punto de decir algo. Todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo de contenerlo. Earl rió nerviosamente, ajustándose la camisa polo que se le había salido durante el forcejeo. Los niños y su imaginación, ¿verdad? «Vamos, todos están siendo demasiado sensibles. El niño está bien. Miren, está respirando, está bien. Así aprenden los niños. Un poco de miedo nunca mató a nadie». «Fuera», dije, con voz baja y amenazante. «Sal de mi casa ahora mismo». «Melinda, estás exagerando. Esto es lo que está mal con tu forma de criar. Demasiado emocional, demasiado protectora. El niño necesita mano dura, una influencia masculina que no tenga miedo de presionarlo. Dije que te fueras. Vámonos», dijo Dolly en voz baja, tirando del brazo de Earl. «Deja que todos se calmen. No me voy a ninguna parte», dijo Earl, plantando los pies. «Es el cumpleaños de mi nieto. Tengo todo el derecho de estar aquí. Si alguien debería irse, son todos estos extraños con sus malditos teléfonos, haciendo un escándalo por nada». Roxane dio un paso adelante. «Voy a llamar a la policía. Lo que hiciste fue agresión». «¿Agresión?», se burló Earl. «¿Enseñar a un niño a nadar es una agresión ahora? Este país se ha vuelto blando. Con razón los niños de hoy no pueden con nada». Mientras la gente seguía saliendo, algunos deteniéndose para susurrarme sus condolencias, Piper de repente corrió al centro del patio. Se subió a una silla para que todos pudieran verla. «Necesito decir la verdad», gritó a todo pulmón. Todos dejaron de moverse. Incluso las familias que se iban se detuvieron en la puerta. «Piper, ¿qué verdad, nena?», pregunté, con el corazón latiéndome con un pavor repentino. «Sobre lo que le pasó a papá, sobre lo que hizo el abuelo». La cara de Earl pasó de roja a pálida en un instante. «La niña no sabe lo que dice. Está alterada, confundida». «Dolly, llévala adentro». «No la toques», advirtió Roxane, moviéndose para interponerse entre Earl y Piper. «Yo estaba ahí», dijo Piper, con la voz temblorosa pero decidida. «Yo estaba en el bote cuando papá murió. Lo vi todo». El jardín quedó tan silencioso que podía oír el zumbido del filtro de la alberca. Sentí que las piernas se me debilitaban. Puse a Brody en la silla, vi que estuviera bien envuelto en toallas, y fui a mi hija. «Piper, ¿cómo que estabas tú ahí?». «Tú estabas en la pijamada de Emma ese día. Papá me recogió temprano», dijo, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su cara. «Emma vomitó y su mamá le llamó a papá. Dijo que podíamos sorprender al abuelo en el lago.
Iba a esconderme en la cabina del bote y saltar para asustarlo, pero me quedé bien dormida en la camita. Mi mente iba a 1000 por hora. El bote sí tenía una pequeña cabina con una litera. Tommy a veces dormía la siesta allí durante los largos días de pesca. Habría sido el escondite perfecto para una niña de 5 años. Está inventando esto, dijo Earl. Pero su voz había perdido toda la autoridad que tenía antes. Los niños crean falsos recuerdos todo el tiempo. Está confundiendo diferentes días, diferentes viajes. Me desperté cuando estaban gritando. Continuó Piper, mirando directamente a su abuelo. Estabas tan enojado, más enojado de lo que nunca te había visto. Papá intentaba que dejaras de gritar, pero no parabas. ¿Sobre qué estaban gritando, cariño?, preguntó Roxane suavemente, con su teléfono todavía grabando. Piper respiró temblorosamente. Dinero, la tienda. El abuelo dijo que papá le robó lo que debería haber sido suyo. Dijo que papá era débil igual que mamá. Dijo que el negocio familiar debería haber sido suyo para venderlo, no de papá para conservarlo. El silencio era ensordecedor. La cara de Earl había pasado de pálida a un blanco fantasmal. Su boca se abría y cerraba como un pez boqueando por aire. Dolly jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos, sus ojos moviéndose entre su esposo y su nieta. Papá dijo, papá, mejor regresemos. Piper continuó, su vocecita resonando en el jardín paralizado. Lo dijo amablemente, como siempre hablaba, pero el abuelo se enojó más. Dijo que papá era una decepción, igual que Nathan. Nathan, el hermano menor de Tommy, que se había ahogado a los 4 años en una alberca pública hace 25 años. La tragedia familiar de la que nunca hablamos. El abuelo lo empujó fuerte, con ambas manos en la espalda de papá. Papá intentó agarrarse del bote, pero su cabeza golpeó el metal. Se oyó un sonido feo y luego cayó al agua. «Está mintiendo», gritó Earl, con la voz quebrada. «La niña lo está inventando. Ella no estaba allí». «Diles, Dolly, diles lo de la pijamada». Dolly estaba llorando ahora, negando lentamente con la cabeza. «Oh Dios, Earl, oh Dios mío». Traté de gritar, pero tenía mucho miedo, sollozó Piper. Papá no volvió a subir. Podía verlo en el agua a través de la ventanita, hundiéndose más y más. El abuelo esperó y esperó. Se asomó por la borda durante mucho tiempo. Luego se desarregló la ropa y tiró algunas cosas del bote, y después pidió ayuda por la radio. «¿Por qué no dijiste nada?». Dolly susurró, con las lágrimas corriéndole por la cara. «Nena, ¿por qué no nos dijiste?». El abuelo le dijo a todos que papá se cayó solo. La policía le creyó. Todos le creyeron. Pensé que si lo decía, me empujaría a mí también, o a mamá, o a Brody. Piper lloraba más fuerte ahora. «No otra vez. Como a papá y a Nathan. Y Nathan». Pregunté, mi voz apenas un susurro. Escuché a papá decirlo ese día, justo antes de que el abuelo lo empujara. Papá dijo, «Le hiciste lo mismo a Nathan». «Sé lo que hiciste en la alberca». Los invitados que quedaban en la fiesta se quedaron helados. Martin Guyan se había acercado, su teléfono capturando cada palabra. Otros 2 padres también estaban grabando. A lo lejos, podía oír sirenas acercándose. Alguien llamó a la policía, dijo Jennifer Henderson desde la puerta. Les llamé cuando empujó a Brody a la alberca. Earl comenzó a retroceder hacia la puerta lateral. «Esto es una locura. Están todos locos, creyendo las fantasías de una niña confundida. Obviamente está traumatizada y creando recuerdos falsos. Entonces, no te importará hablar con la policía», dijo Roxane, moviéndose para bloquearle el paso. «Piper». Me arrodillé frente a mi hija, sosteniendo sus pequeñas manos en las mías. «¿Estás completamente segura de lo que viste?». «Esto es muy importante». Ella asintió, mirándome a los ojos con una claridad que me rompió el corazón. La caña de pescar de papá, la azul, se cayó al agua cuando el abuelo lo empujó. Papá llevaba su sombrero verde de la suerte, el que tiene el pez. El abuelo lo tiró al agua después para que pareciera que se le había caído. La señora de la radio preguntó si había otros barcos cerca. El abuelo dijo que no, pero que había un barco rojo a lo lejos con una bandera amarilla. Detalles. Dio detalles que un niño de 7 años no podría inventar. La caña de pescar azul nunca más fue encontrada. El sombrero de la suerte de Tommy sí fue encontrado flotando.
y el informe policial mencionaba que habían buscado otros barcos, pero no encontraron ninguno basándose en el testimonio de Earl. La voz de Doyle era extraña, hueca. Dime que está equivocada. Mírame a los ojos y dime que no mataste a nuestro hijo. Earl se volvió a su esposa de 43 años. Por un momento, su máscara se cayó por completo. La rabia, el sentimiento de merecerlo todo, la vida entera de violencia apenas controlada se traslucieron. Era débil, dijo Earl en voz baja, igual que su madre, igual que Nathan. Débil, blando y decepcionante. El negocio debería haber sido mío para venderlo. $2 millones de esa empresa constructora, perdidos porque Tommy quería jugar al tendero. La confesión flotaba en el aire como veneno. Doyle emitió un sonido como el de un animal herido y se desplomó en una silla. Brody había empezado a llorar de nuevo, entendiendo lo suficiente como para saber que su abuelo acababa de admitir que había matado a su padre. ¿Y Nathan?, pregunté, necesitando saberlo todo. La mandíbula de Earl se tensó. Otro accidente. Otro chico débil que no supo nadar cuando importaba. Las patrullas entraron en nuestra cochera y sus sirenas se apagaron abruptamente. 2 oficiales entraron por la puerta, asimilando la escena. El niño mojado envuelto en toallas, los niños llorando, los teléfonos grabando todo, y Earl en el centro, con la apariencia de un animal acorralado. Recibimos una llamada sobre una agresión, dijo el primer oficial. Es más que eso, dijo Roxanne, levantando su teléfono. Mucho más. Tenemos una confesión de asesinato. La policía llegó en minutos, y 3 invitados diferentes de la fiesta habían llamado al 911. Earl intentó irse, pero 2 padres, Mark Guyen y David Peterson, le bloquearon el paso. No lo tocaron, solo se quedaron ahí como muros mientras esperábamos que los oficiales entraran por la puerta. Recibimos una llamada sobre una agresión, dijo el primer oficial, mirando la escena ante él. Se ha convertido en mucho más que eso, dijo Roxanne, levantando su teléfono. Tenemos una confesión de asesinato, de múltiples asesinatos. La investigación que siguió puso nuestras vidas de cabeza, pero también trajo la justicia que nunca supimos que necesitábamos. Piper tuvo que someterse a un interrogatorio sutil por parte de psicólogos infantiles especializados en trauma. Confirmaron que su historia no mostraba signos de haber sido instruida o inventada. Conocía detalles sobre el barco que nunca se habían revelado. El color de los cojines en la cabina, el pestillo roto del compartimento de almacenamiento, incluso qué botanas había empacado Tommy ese día, cosas que solo un testigo presencial sabría. El caso se reabrió de inmediato. Cuando los investigadores reexaminaron el cuerpo de Tommy, encontraron pruebas que habían pasado por alto antes, asumiendo que fue un accidente. Los moretones en la espalda de Tommy coincidían con el patrón de 2 manos empujando con fuerza. Había heridas defensivas en sus palmas que se habían atribuido a golpear el barco. Se encontró ADN de Earl debajo de las uñas de Tommy, lo que sugiere que Tommy había intentado agarrar los brazos de su padre mientras lo empujaban. 3 meses después, durante la investigación de la muerte de Nathan, se presentó una mujer llamada Patricia Morse. Ella tenía 12 años en la alberca pública ese día, hace 25 años. Había visto a Earl mantener a Nathan bajo el agua durante lo que parecía una clase de natación, manteniéndolo abajo solo unos segundos de más. Cuando el niño dejó de moverse, Earl lo levantó y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Patricia era demasiado joven y estaba demasiado asustada para hablar, pero nunca lo olvidó. Había seguido las noticias sobre el caso de Tommy y no podía quedarse callada más tiempo. Earl fue acusado de 2 cargos de asesinato. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de sus motivaciones financieras. Tommy se había negado a vender la ferretería a una empresa de desarrollo que le habría reportado a Earl una jugosa comisión de intermediario. La compañía llevaba meses presionando a Earl, y ya gastó dinero que no tenía, anticipando la venta. Earl recibió cadena perpetua sin opción a libertad condicional, Pause 400, en su sentencia. No mostró ningún remordimiento. Aún insistía que sus hijos fueron decepciones por no cumplir con sus estándares. El juez lo llamó un narcisista que valoraba el control y el dinero por encima de la vida de sus propios hijos. Doyle se divorció de él antes de que terminara el juicio. Se mudó a Oregón para vivir con su hermana, incapaz de enfrentar a la comunidad donde todos sabían que su esposo era un asesino. Envía tarjetas en los cumpleaños de los niños, siempre con el mismo mensaje: lamento no haberlo visto, lamento no haberlos protegido. No la vemos, pero la he perdonado.
Algunas verdades son demasiado terribles para verlas cuando viven en tu propia casa. Brody finalmente aprendió a nadar. Roxane le encontró un terapeuta que se especializaba en terapia acuática para sobrevivientes de trauma. Le tomó un año, pero venció su miedo. Tiene 12 años y compite en natación para el equipo de su secundaria. Usa la vieja gorra de su papá de la prepa en cada competencia. El mes pasado, ganó su primera medalla de oro en estilo libre. Piper se sometió a 2 años de terapia para procesar lo que había presenciado y cargado sola. El terapeuta dijo que había estado viviendo con un TED severo, manifestando un mutismo selectivo en presencia de su abuelo. Su valiente momento en la fiesta finalmente había liberado su voz de la prisión de ese terrible secreto. Ahora tiene 9 años, es segura y fuerte, y quiere ser fiscal cuando crezca. Alguien tiene que hablar por la gente que no puede. Me lo dijo la semana pasada. Los videos de la fiesta se viralizaron con titulares como "Niña de 7 años delata a su abuelo asesino en la fiesta" y "La fiesta que resolvió el asesinato". Pero para nosotros, no se trataba de la sensación o de los millones de vistas. Se trataba de hacer justicia para Tommy y Nathan, y de aprender que el silencio ante el mal se convierte en su propia forma de ahogamiento. La semana pasada, visitamos juntos la tumba de Tommy y en lo que habría sido su cumpleaños número 38, Brody colocó su medalla de natación en la lápida. Piper dejó un dibujo de nuestra familia, incluyendo a Tommy, cuidándonos desde una nube con el tío Nathan a su lado. Papá estaría orgulloso de ambos. Les dije. Está orgulloso, dijo Piper con la certeza que solo los niños pueden poseer. Me lo dijo en mi sueño anoche. Dijo, gracias por ser valiente. Dijo que Nathan también me da las gracias. A veces, las voces más pequeñas portan las verdades más grandes. Mi hija de 7 años resolvió 2 asesinatos ese día. De pie en su traje de baño de arcoíris, encontrando el valor cuando más importaba. Earl pensó que podía silenciar a nuestra familia con miedo. Nunca contó con que el amor de una niña por su hermano fuera más fuerte que su terror. Si esta historia te pareció interesante, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con otros. Valoramos sus comentarios al compartir estas importantes historias. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de la vida real que nos recuerdan cómo el valor puede venir de los lugares más inesperados.